Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora a María Elena Mir. María Elena es maestra de profesión, entra en la oposición en el 93, cuando se hizo miembro del Concilio Cubano, y luego funda el Sindicato Libre de Trabajadores de Cuba, afiliándose a la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, CONIC, siendo electa en el 2008 como secretaria general. En el 2000 funda la Biblioteca Independiente Helen Martínez, creando la red de bibliotecas independientes Haciendo Camino. Actualmente es una de las integrantes del secretariado de la Confederación Sindical Independiente de Cuba en calidad de secretaria general de la CONIC. Ha representado al sindicalismo independiente participando en Ginebra en la 102 Conferencia Internacional del Trabajo y participará en la 103 en el próximo mes de junio. Bueno, yo creo que ya la 103 pasó ya, ¿no? Así que ambos en la presentación de María Elena y de Maribel, pues la 103 conferencia ya ocurrió en junio de este año. El tópico que usted va a desarrollar, María Elena, es la inserción del sindicalismo independiente en las estructuras del sindicalismo internacional. Muchas gracias. Tiene la palabra. Buenas tardes. Vamos a comenzar, para poder llegar al tema que nos corresponde, haciendo un poquito de historia sobre el sindicalismo independiente. El movimiento civilista pacífico a favor de los derechos humanos se estructura en... ¿Así? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Ok. Se estructura en la prisión a comienzos de los años 80 con la creación del Comité Cubano por Derechos Humanos, creado por Ricardo Bofill, Tania Díaz Castro y Rolando Cartaya, entre otros. Pronto aparecen en la isla, no solamente en la capital, sino en toda la isla, otras organizaciones con diferentes matices. Se tiene como única arma en esos momentos en Cuba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siguiendo ese sendero, surge el sindicalismo independiente frente al control progubernamental de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC. Ejemplo de estas organizaciones que surgen es la Unión General de Trabajadores de Cuba, UGTC, la Unión Sindical de Trabajadores Independientes de Cuba, USTC. Emerge en el 1993 la Central de Trabajadores Demócratas de Cuba, en el 1995 el Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba y en el 1999, fundado por Vicente Escobar, la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. El gobierno pretendió desarticular y descabezar las organizaciones civilistas independientes y efectúa una de las olas más represivas contra la oposición pacífica en el 2003, marzo-abril, conocida por Primavera Negra. 75 opositores fueron llevados a juicios sumarios y condenados. 7 de ellos son sindicalistas independientes. Sus nombres: Alfredo Felipe Fuentes, Miguel Galván, Pedro Pablo Álvarez, Nelson Moliné, Carmelo Díaz Fernández, Héctor Raúl del Valle e Iván Hernández Carrillo, secretario general en la actualidad de la Central de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, que no está junto a nosotros por la licencia extrapenar que fue sometido porque era del grupo de los 75, y opta, al ser excarcelado en el 2011 por la Iglesia, en permanecer dentro de la isla al lado nuestro y continuar la lucha. Paso trascendental tiene el sindicalismo independiente en abril del 2011, cuando se crea la Coalición Sindical Independiente de Cuba, porque es la unión de las 3 confederaciones sindicales que existían en la isla, se unen en esta coalición, uniéndose el Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba, la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba y la Confederación de Trabajadores Independientes, completado este triángulo por el Centro de Capacitación Sindical Laboral y la agencia de prensa Sindical Press. La CCI, que así le hacemos saber a la coalición, prioriza la atención actual al microempresariado como embrión neoliberalismo frente al asfixiante CTC y canaliza las denuncias y atropellos que son sometidos
los cuentapropistas y la clase trabajadora. El 20 Congreso de la CTC, del 20 al 22 de febrero en La Habana, tuvo el propósito de mantener y reforzar la hegemonía del gobierno sobre los trabajadores que claman por menos tutela y más libertades sindicales. La CTC, entiéndase bien, el gobierno cayó en parálisis en 1959 por la unanimidad, todas las manos levantadas, aprobando todo, convenga o no convenga a los trabajadores. Esa es la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC de hoy, vehículo de dominio de gobierno. La apertura al cuentapropismo fue compulsada por la necesidad del gobierno de dar empleo a 1.300.000 trabajadores del sector estatal a dejar desempleados. No permite la inscripción del sindicalismo independiente en el registro de asociaciones. Nos ponen intencionadamente al margen de la ley. Se permiten arrestos a sindicalistas independientes, intimidación y terror, hasta condena de largos años de prisión por ejercer el derecho al libre pensamiento, organizarnos sin tutela estatal. Años atrás, la CTC tenía por contrincantes en las sesiones de la OIT a nuestros representantes en el exterior. Por primera vez en el 2013 y 2014, representantes del sindicalismo independiente acudimos a las sesiones de la OIT. Participamos también en un seminario promovido en Polonia por el Instituto de Lech Walesa. También estuvimos presentes en diferentes actividades en España, en el 7º Congreso de Fuerza Sindical en Brasil en junio del 2013 y en el Congreso de la CFDT en Marsella, Francia. No debemos dejar de mencionar a las organizaciones que nos antecedieron y posibilitaron llegar al día de hoy. Agradecemos a cuantos dentro y fuera de la isla nos han acompañado y continúan a nuestro lado en estos años turbulentos. Sin faltar a la larga lista, mencionamos al Grupo Internacional de Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, a la Confederación Independiente de Organizaciones Sindicales Libres, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, la Confederación Mundial del Trabajo. A todos, muchas gracias.